Gracia y paz para todos, que Dios les bendiga. Amados hermanos, quiero hablar de una palabra que el Señor puso en mi corazón. Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Esta palabra la hemos estado compartiendo en los discipulados y quiero que la tengamos presente en esta noche. Apocalipsis capítulo 18, verso 4. Si están en la pantalla vamos a dar lectura. Dice: después oí otra voz que clamaba desde el cielo: pueblo mío, salgan de ella, no participen en sus pecados, o serán castigados junto con ella. Amén. A la palabra del Señor. Así está terminando las últimas páginas de la Biblia y está concluyendo con la historia de la humanidad, la cual está pasando el hombre ya su historia, los humanos por la tierra. Pero el Señor sigue hablando y advirtiendo sobre este mensaje que tenemos en este lugar. Y está hablando de salir de la religión organizada, de salir de la religión del esfuerzo, salir de esos métodos para querer alcanzar el favor de Dios. Para esta gente a la cual es anunciado este mensaje, ellos ya perdieron esa oportunidad. Ellos se quedaron en el rapto de la iglesia y ahora están viviendo gran persecución en todo el planeta. Pero aún a ellos el Señor les sigue diciendo: pueblo mío, salgan de ella. Sigue hablando el Señor hasta lo último. Sigue enfatizando sobre dejar la religión y creer de corazón, con todo el ser. El Señor siempre ha pedido que el hombre, cuando adore en espíritu y en verdad. Nunca al Señor le cayó bien el religioso que por hacer cosas cree que va a agradar a Dios. Mire, este mensaje resuena en las últimas páginas de la Biblia, donde ya está terminando, pero ahora estamos en el último tiempo de un periodo de gracia y de moratoria que llevan ya prácticamente más de 2000 años. Cristo vino a abrir esa puerta de gracia cuando Él murió en la cruz y aún permanece abierta porque el Señor no ha venido por su iglesia. Aún hay tiempo de ser parte de la iglesia de Cristo, porque cuando el rapto de la iglesia suceda, esa puerta se habrá cerrado para siempre. La gracia, el favor inmerecido ya no existirá más. Y por eso la palabra del Señor, aunque la gracia se cerró, sigue advirtiendo a los moradores de la tierra que consideran el mensaje de Dios a salir de todo este sistema religioso. ¿Dónde comenzó este sistema? ¿Sabe? Hace poco más de 5000 años. En el libro de Génesis capítulo 10, verso 8 y 10, 8 al 10. Dice: Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Ya que Nimrod fue el mejor cazador del mundo, su nombre llegó a ser proverbial, o sea, se hizo un proverbio. La gente decía: este hombre es como Nimrod, el mejor cazador del mundo. Él construyó su reino en la tierra de Babilonia, con las ciudades de Babel, Erech, Acab
y carne. En el capítulo 11, verso 1, dice, hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia. En otras versiones dicen en el valle de Sinar, y se establecieron allí. Estos eran los descendientes de Noé. Cuando el Señor extermina la raza humana por medio del diluvio, dice que Noé desciende del arca junto con su familia y ellos comienzan otra vez a poblar la tierra, pero para este entonces habían muy poquitos humanos, muy poca gente. Pero estos eran los descendientes de Noé. En el verso 4 del capítulo 11 dice, entonces dijeron, vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue al cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Esta era la famosa torre de Babel. Y dijo, miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. Esa es la historia que narra el libro de Génesis. Allí comenzó todo este sistema, el sistema religioso. Y ese versículo de Génesis 19 que leímos, el Reina Valera dice, hablando de Nimrod, este hombre, fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. Pero en el original no dice delante de Jehová, dice en contra de Jehová. Se usa el término que iba en contra del Señor. Ahora, ¿quién era este Nimrod? Nimrod dice que era un hombre rebelde. Era descendiente, dice, de la línea de Cam, porque estaba Sem, Cam y Jafet. Eran los tres hijos de Noé. El hijo del medio pecó contra su padre, dice la Biblia, y narra un pecado grosero que hizo contra su papá. Y su papá, cuando se enteró lo que había hecho, lo maldijo. Noé maldijo a su hijo y le dijo, maldito serás, Cam, por todas tus generaciones, y siervo serás de tu hermano Jafet, y siervo de tu hermano Sem. Y dice que salió Cam de la presencia de su padre con esta maldición a cuesta, y él no solamente estaba maldito él, sino todos sus descendientes. Ahora la Biblia a este hombre lo presenta como un vigoroso cazador en contra de Jehová. Este hombre era rebelde. ¿Sabe por qué él había escuchado de la misma boca de su abuelo Noé, las historias, cómo Dios lo había elegido para salvarlo durante el diluvio? Él era bisnieto de Noé y él escuchaba todo esto de primera mano, pero también sabía de la maldición que su bisabuelo le había dado a su abuelo, y por lo tanto él estaba en esa línea de maldición. Y él se enojó. Él dijo, no me importa a este viejo lo que diga y lo que dijo a mi abuelo y que nos va a tocar a todos nosotros. Yo no creo en esas cosas. Yo pienso que el hombre por su propio esfuerzo se abre camino en la vida. No tiene nada que ver una maldición o una bendición. Eso fue lo que dijo Nimrod.
Y dice que tenía unas cualidades muy especiales Nimrod. En ese tiempo, donde habían pocos humanos, también como bajaron del arca las fieras del campo, fieras salvajes y animales limpios y animales inmundos, dice la Biblia, pero bajaron porque las especies fueron salvadas por Noé. Estos animales comenzaron a multiplicarse. Y dice que las fieras, los historiadores dicen que las fieras despedazaban a la gente. Estaban por todo lugar, no había ciudades, no había comarca. Entonces un león habitaba casi cerca de donde había un caserío o alguna familia y los consideraba animales de presa a los humanos. Por lo tanto, en cualquier encrucijada aparecía un león o un oso o este tipo de fieras salvajes y despedazaban a la gente. Tanto era el miedo que había en la gente de ese tiempo y a la vez eran todos parientes, porque recién se comenzaba a multiplicar la raza humana. Pero este hombre, dice la Biblia, que Dios lo dotó de un vigor sobrenatural. Él era muy vigoroso y cazador. Él comenzó a enfrentar a las fieras salvajes, a tal punto que lo consideraron como un superhéroe. También los historiadores lo presentan como un hombre de gran estatura. Algunos dicen un gigante, otros dicen no llegó a ser uno de los gigantes, pero era un hombre muy fornido y que podía pelear con un león y vencerlo. Entonces era, como dice, era un proverbio este hombre entre la gente. Cuando encontraban a alguno que era muy capaz, decía, este es capaz como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová. ¿Se entiende? Entonces, él llegó a ser realmente como una estrella, como alguien a quien imitar, como ser amigo de Nimrod, era ser amigo del chico más grande y más guapo. Nimrod también dice que era vanidoso y orgulloso, y era una persona muy ambicioso. Usó estos regalos que Dios le dio por naturaleza, esta fuerza sobrehumana que él tenía para luchar con una fiera. Él las usó para su propio beneficio, como lo hiciera Sansón. Sansón usó su fuerza para mostrarse delante de la gente y bueno, realmente enorgullecerse y apocar a los demás. Este Nimrod era así. Y tanto fue de que él arrastró a los demás a que lo siguieran porque se hizo caudillo, pero en unas versiones antiguas dice que fue un tirano. Se volvió un tirano de los demás. Porque el que no le hacía caso o el que no le llevaba el apunte la iba a pasar muy mal con Nimrod. Era un hombre que podía pelear con un león. ¿Quién podía hacerle frente? Nadie podía hacerle frente a Nimrod. Entonces Nimrod se impuso delante de toda opinión y delante de cualquier persona, delante de cualquiera que le dijera, es Dios del cielo el único que está sobre todos los hombres. Y él decía, nada que ver, cuando uno se propone algo, el hombre lo puede conquistar. Y esto lo empezó a sembrar y a difundir entre la gente de su tiempo, a tal punto que se hizo un caudillo y muchos lo siguieron. Dice la Biblia que él fundó la ciudad de Babel. ¿Cuántos han escuchado de la Torre de Babel? Esa la dirigió él, se volvió un hombre arquitecto de esa gran ciudad. Pero él comenzó a usar, no lo que usaban en ese tiempo, piedras y mezcla para poder hacer algo. Él dijo, hagamos ladrillos, cocinémoslos con fuego, vamos a dejarlos duros y usemos asfalto o brea para poder pegar y hacer esa construcción. La torre, la intención de él era, por si un día Dios quiere castigarnos otra vez con un diluvio, vamos a hacerla tan alta que llegue al cielo y de esa manera Dios no podrá destruirnos otra vez. Siempre la idea era ir en contra del Dios de su bisabuelo. ¿Se entiende? Un hombre que estaba herido
¿Por qué? Porque el bisabuelo había lanzado una maldición sobre la línea en la que él descendía. Y él se rebeló y se renegó contra Dios, contra todo lo bueno y contra todo lo que signifique o diga algo del Dios del cielo. Ahora, él comenzó a hacer esta torre y a la vez construyó muchas otras ciudades. Y la Biblia dice que fue el primer poderoso de la tierra. Fue el primero que tuvo quizás un pequeño imperio, pero era el imperio, el único que había, que dice que desde ahí se nombra el imperio asirio, con este hombre a la cabeza. A tal punto que él no quería, siempre fue rebelde y no quería saber nada de Dios. Pero él dijo, al hacer esta torre y al construir, es una forma de llegar al cielo sin tener que ir por los medios que usaba su bisabuelo o que usaban los antiguos. Entonces, irónicamente, esta tierra donde estaba este hombre Nimrod, hoy quiero que se aprenda ese nombre, ¿verdad? Donde estaba este hombre y donde él se asentó, ese valle de Sinar, esa tierra es la cuna de todas las religiones de la tierra. Esa cuna, allí están el Islam, está el budismo, está el hinduismo, están los estoicos, están las religiones orientales, están todos ahí. Todas religiones que no consideran al Dios del cielo, que usan métodos y formas, y aún quizás algunas muy espirituales, usan lo sensorial y todo esto, pero no adoran al Dios del cielo. Estos son la tierra quedó maldecida donde Satanás asentó su trono en la tierra de Nimrod, en la ciudad de Babilonia. La ciudad de Babel, que luego fue la ciudad de Babilonia. Y esta ciudad hoy no existe. Esta ciudad quiso reconstruirla Saddam Hussein. Invirtió mucho dinero, tenía todos los proyectos para poder volver a reflotarla y hacerla majestuosa como fue en un tiempo, pero no pudo hacerlo porque hay palabra del Señor que nadie la podrá construir hasta que venga el mismo hijo de pecado, el hijo de perdición, el anticristo, será el que va a reconstruir esa ciudad y la hará la ciudad más gloriosa de la tierra. Una ciudad realmente parecerá una ciudad interplanetaria, algo que nadie de nosotros ni siquiera imagina toda la tecnología que va a haber en esa ciudad, las riquezas, todo el poderío que va a tener en armamento, en seguridad, en blindaje, en todo. Esa ciudad será reconstruida por el anticristo, pero seguirá siendo guarida de demonios y seguirá siendo el centro mundial de adoración falsa aún en los tiempos del anticristo. Por eso la Biblia dice que el ángel vino y les dijo: salid de ella, pueblo mío. Aún en ese tiempo, toda la Biblia, el Señor viene hablando que el hombre tiene que salir. El que conoce a Dios tiene que esforzarse y actuar, salir de en medio de esto, porque hay una sola manera, un solo camino, una sola verdad, una sola es la vida para llegar a Dios. ¿Y quién fue el que dijo que era todas esas cosas? El Señor Jesucristo. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, soy la verdad y yo soy la vida. Yo soy. El hombre no puede ir por otro medio. El hombre no puede lograr llegar a conquistar el corazón de Dios o hacerse del favor de Dios por otro medio. Este hombre es realmente, es por excelencia el personaje que representa la religión. Y la religión, ¿sabe qué produce? Produce rebeldía. La religión no es vida, es muerte y produce rebeldía, no solo en los grandes, también en los niños y también en los adolescentes.
un chico, un muchacho, un adolescente, usted quiere hablarle de religión y es como hablarle de nada. No quiere saber nada. Dice que este hombre era consciente de las historias de su bisabuelo Noé y cómo Dios lo había escogido. Pero cuando él y la línea de su padre, su abuelo, habían quedado fuera de toda bendición, él dijo, no me importa. Yo sé cómo voy a lograr abrirme paso en la vida con esta fuerza que tengo yo y con mi carácter y mi forma de ser. Entonces, dijimos que la religión trae rebeldía. Mayormente, ¿saben quién? En los adolescentes. Cuando en el hogar no se vive a Cristo, ese es el peor lugar para un adolescente. Porque el adolescente es franco y directo. Nosotros los adultos aprendemos a transar con algunas formas de la religión, a tal vez a simpatizar con algo, a aceptar y adaptarnos a la religión y tal vez hacer ciertas cosas pensando de que con eso tenemos algún mérito, pero el adolescente no. Usted lo trae a una reunión religiosa y el adolescente va a preferir estar con un celular mirando jueguitos o cualquier cosa, pero no soporta y no quiere estar. Primero va a hacer una pelea para traerlo. Y después que lo trae será una pelea para que esté atento. Y cuando se vaya estará con una cara así y no le va a poder hablar y va a tener que convencerlo con regalitos, con promesas, con cosas, si quiere que vuelva. Porque el adolescente es la etapa más franca de la vida, donde somos o no somos. Adolece de ese carácter. Y a nosotros los padres muchas veces nos fastidia. ¿Cómo quisiéramos que él cante, que él adore? Pero si yo soy un religioso y él no ve vida nueva en mí, entonces solamente verá un par de reglas. ¿Sabe que la religión dice que es la forma de religarse a través de una acción para alcanzar lo espiritual? Pero la verdad es carnal y diabólica, porque ya dijimos de dónde arrancó la cuna, ¿verdad? Nunca nadie pudo acercarse a Dios por medio de la religión. La religión nos aparta de Dios. Fíjese cómo piensa un religioso. Dice, al pensar en la oración, ¿qué piensa un religioso? ¿Cómo se mide la oración para un religioso? Se mide en horas. ¿Sí o no? El religioso cuando ora dice, ¿cuántas horas hay que orar? ¿Cuánto oró usted? Yo oré 1 hora, ¿y usted? 20 minutos. Como dice la palabra, no has podido velar 1 hora conmigo. Dios ya le puso la palabra ahí. Porque el religioso o el legalista hace algo y lo juzga usted porque no lo hace como él. Ese es el que pone reglas y eso no sirve ni a él ni a usted que quiere imitarlo. Porque acá tiene que estar el corazón en todas las cosas que hagamos. El ayuno, ¿cómo se mide para el religioso? En días. ¿Cuántos días de ayuno? ¿Cuántos días ayunó en el mes? ¿Cuántos días ayunó en la semana? Y es esa la forma de realmente concebir un ayuno para entrar en dirección y en búsqueda del Señor. Pero el religioso lo mira así y ayuna, Yo he visto religiosos ayunando. Yo también era religioso y ayunaba. Y por ahí miraba el reloj. ¿O no? Recién las 3 de la tarde. Y la panza le crujía.
y no faltaba alguien que le decía, pero oraste, yo no te vi orar, ¿eh? Entonces se iba a orar por la duda, porque si no van a decir, ¿para qué? Pasé hambre nada más. Muchas veces pasamos hambre porque lo hicimos así. Por ejemplo, ¿qué es pasar tiempo con la palabra para un religioso? Es 1 o 2 capítulos por mañana. Lo leyó, terminó. Ya pasé tiempo con la palabra del Señor. ¿Cuánto leyó usted? Porque no importa si él leyó, si le sirvió o no. A ver cómo lo hizo el otro. Porque así, alguien puede decir, esto es exagerado, no es tan así. ¿Sí? Yo tengo 59 años de religioso, le puedo dar cátedras. ¿Sí? Hace un año que el Señor me dio vida nueva. Por ejemplo, cuando el religioso dice, vamos a evangelizar. ¿Qué es evangelizar? Entregar un tratadito, un folleto, pero ni siquiera sabe qué contiene ese tratadito. Yo me acuerdo que teníamos un pilón así. Hay 500 tratados, 1000 tratados, hay que entregarlos. Bueno, toma un poco vos y salíamos. Sírvase. Sí. Cuando dice, ¿qué dice esto? No sabíamos ni lo habíamos leído, pero tenía una letra chiquitita y el otro que lo había hecho se había descargado media Biblia en ese tratadito. Un día se nos ocurrió, dice, vamos a hacerle un dibujito, aunque sea para que la gente se entretenga y le dé ganas de leerlo. Sí, buscábamos la vuelta, pero siempre a través de un tratado. Eso es evangelizar. Y no, el Señor te añade, te trae la gente y tenés que contarle lo que Dios está haciendo con vos. Hermano, no sirve como evangeliza un religioso. ¿Qué pasa cuando un hermano tiene una necesidad? Y dice, ¿sabe qué? Me está pasando esto. Tengo este problema. Me duele acá, me duele allá. ¿Qué hacemos? Bueno, quédate tranquilo, yo voy a estar orando. Y lo que menos se acuerda después, ni de orar por él ni por el otro. Pero zafamos porque quedamos bien con el hermano y no le damos nada, no lo ayudamos, pero le dije, vamos a estar orando. Pero ¿y vos? O sea, hay que activar. Por eso, y por ejemplo, cuando alguien nos pide un mensajito, encargo la oración. Pido ayuda de oración por este hermano y bueno, él también está pidiendo, está pasándole la oración a otro. ¿Y qué hacemos? Le ponemos un dedito así y si, bueno, lo conocemos, le mandamos un corazoncito. Y ya está. Entonces, parece que hay algunos religiosos que lo han hecho. ¿Para dónde miro hay sospechoso? Dijo. La religión nos hace quedar bien, porque la religión no se arremanga las manos, no se ensucia, no se mete, no se mezcla, no hace nada. Aparenta nomás, aparenta. Solamente trata de quedar bien, zafar. Eso hace el religioso. Imagina al Señor cómo lo mirará de arriba. Por eso dice, salgan de ellos o salgan de entre este sistema, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados y de sus castigos, dice el Señor. Un niñito que ve a una familia religiosa, el niño se confunde. El niño se confunde. Porque él es abierto y le aconsejamos que diga esto. Le enseñamos, andá y decí esto. Siempre nos acordamos. Teníamos un tío que era mecánico y venían a buscar el auto y todavía no lo tenía listo. Y le venían y golpeaban las manos y le decían, andá a la esposa, a la tía. Andá y decirle que no estoy. No, a mí no me metas en lío vos. Hacete cargo. Yo no tengo nada que ver. Fíjate lo que haces vos porque es tu trabajo. Aparte tenés que ir a trabajar
y no le estás haciendo nada, así que a mí no me metas. Arreglate ahora. Bueno. Ahí lo llamó al más chiquito. Chiquito como mi nietito, así. Tenía esa edad. Pasó, eso, un primito. Vino. Andá y decile a ese hombre. Decirle que si te pregunta, ¿y el papá? Decirle que no está. Entonces va y decí. Si te dice, ¿dónde está tu papá? Llámame a tu papá. No está mi papá. Bueno. Y dice, anda. Y lo mandó. Y fue afuera. Eran cristianos, y pegaditos al lado de la iglesia, al lado del templo. Fue el nene para afuera y salió. Hola. Dice, ¿qué haces, Pito? ¿Está tu papá? No está mi papá, dijo. Y él estaba escuchando. ¿Qué le decía el nene? No está mi papá. ¿Y tu mamá? También se escondió, le dijo eso. Él, el que estaba escuchando. Entonces, claro, no le dijo de nada de la mamá. Él vio que se habían escondido. Entonces dice, ay, qué pibito, Dios. Ve, si quieres que algo salga bien, tenés que hacerlo rápido. Salió afuera, como haciendo así, hola, ¿qué hacía? Hola, dice, estamos. No, dice, ¿qué estás haciendo, Guadalajara? Lo trató como que él andaba por la de él y era mentiroso el nene. Anda que tu mamá te debe estar buscando. Es como que él no sabía nada del asunto. Pero ese nene, imagine usted, hoy lo conozco, es un hombre grande. Así salió también. Porque es tremendo. Lo queremos mucho, Y si algún día ves este video, te queremos mucho, Memo, pero es... Las cosas que hace, es terrible ese chiquito. No dije chiquito, es un hombre grande. Ellos dicen parquear en el estacionamiento de los lisiados. Cuando no encuentra estacionamiento, se manda donde está el estacionamiento de los lisiados y dice, ¿qué hace, señor? Salga de ahí. Cuando se baja así a la chuequeada. Dicen, y la esposa va atrás muerta de vergüenza. Dice, ¿qué hace, Memo? ¿Qué hace? Dice, ¿qué es? Y se hace el rengo y va casi que lo hay que ayudar. Así salió. ¿Vio? Y cuando viene, él habla del Señor. Conoce la Biblia. Porque estaban pegaditos al templo donde todos los hermanos pasaban por la casa. Porque el abuelito era el pastor. Y su mamita era la hija del pastor. Y su papá era el yerno del pastor. Entonces, ese nene, ¿qué le pueden hablar de la Biblia o de esto si no le hablan de una transformación y de hechos reales, de realidades espirituales? Si le van a hablar de religión, se la sabe toda. Él sabe quién es de verdad y quién se hace, porque pasó toda la vida entre los religiosos. Y eso es la peor manera de afectar a un niño. Y luego cuando llega la adolescencia uno espera que reaccione al compromiso con Dios, pero nunca nos vio a nosotros. Por eso hay que nacer de nuevo. Por eso hoy sigue diciendo el Señor, salga de ella, pueblo mío, y no sean partícipes de sus pecados. Muchos hemos nacido de nuevo, pero hay gente que todavía no. Y necesita nacer otra vez. Como le dijo Jesús al religioso Nicodemo, necesitas nacer otra vez. ¿Y cómo? Tengo que entrar al vientre de mi madre, otra vez soy viejo y mi viejita ya murió. Si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de los cielos. Pero ¿cómo? Dice Nicodemo, si no naces 2 veces, si no naces de agua y del Espíritu, ni siquiera puedes ver. Primero le dijo, no puedes entrar. Y la segunda vez, ni siquiera te puedes dar cuenta de estas cosas. Nimrod fue
un hombre, un emblema de la religión, queriendo conquistar el cielo por medio de su fuerza. Y así lo hicieron y lo siguen haciendo en ese tiempo. Y llegará al fin de la historia de la humanidad el Señor luchando contra este foco, el trono de Satanás que está allí en esa tierra. ¿Sabe cuál es hoy? Es Irán, que son los que están bombardeando y peleando con los israelitas, e Irak. Esa es la tierra y el valle de Sinar. Allí se ha sentado este hombre y allí comenzó todo. Pero esto se extendió no solamente geográficamente, sino se extendió en toda la humanidad. Y esto afectó hasta el cristianismo también. Entonces el cristianismo pretende hacer cosas para agradar a Dios. Pero Cristo vino a hacer todo lo que nosotros teníamos que hacer. Guardar los mandamientos y vivir una vida, dice, intachable delante de Dios. Lo hizo Él. Nuestros pecados debían ser castigados porque merecíamos el castigo de Dios por lo que hicimos. Por eso Él tomó nuestro lugar y Él recibió ese castigo. Entonces, la Biblia nos dice que no tenemos que tener miedo de no ser alcanzado. Ya no más. Romanos capítulo 9, verso 30, en Reina Valera dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Fueron alcanzados, ya fuimos alcanzados por la gracia del Señor. No hay miedo de no calificar, porque muchos decimos, yo no puedo hacer. Yo puedo estar 1 o 2 días, un poquito de tiempo portarme bien, pero yo tengo una debilidad tan grande que me juega una mala pasada. Y para no ser hipócrita, mejor no voy. Eso nos ha acorralado la religión tratándonos de hipócrita porque no podemos guardar los mandamientos del Señor. Entonces dice, ¿para qué voy a ir? Para hacer como esos que van a ir, mejor me quedo en mi casa. Pero el Señor dijo, yo pienso que no califico. Romanos 8:33 dice, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Dios mismo hizo todo. Nos hizo libres de condenación. Nos hizo libres de maldición. Nos hizo libres de acusación. Y como cantábamos hoy, Jesucristo basta. Él es el que sacia mi sed. Porque usted bebe del agua, esa agua que usted bebe nunca, ese manantial se va a secar. Y no es que usted no va a tener nunca sed, sino que su sed será satisfecha todo el tiempo por ese manantial de agua que es Cristo. Cuando usted se equivoca, puede ir a Cristo. Y esa sed, esa necesidad, esa condena que siente el alma, es satisfecha en Cristo otra vez. Porque Él nos hizo libres de la condenación una vez y para siempre. Podemos vivir. Gloria a Jesús. Y lo más importante, no tenemos miedo al retorno de Cristo. ¿Cuántos temen ese día? A mí me decían antes, muchos años atrás, cuando habla de la venida de Cristo, te mete miedo. Claro, porque si no eres salvo, te tiene que correr un frío por la espalda, porque estás afuera. Pero nosotros no tenemos miedo del retorno de Cristo. Ya fuimos salvos. Ya nos salvó el Señor cuando nacimos de nuevo. Tito capítulo 3, verso 5. Él nos salvó
no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho. ¿Se da cuenta? No porque nos portamos bien. Hablando en otros términos, no fue porque yo le agradé mucho con mi manera de vivir. Él me salvó, sino por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados, y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. ¿Ves que lo hace el Señor? Lo hizo Él. Para el religioso siempre hay escondido intereses personales. Este Nimrod usó todas esas habilidades que Dios le había dado, ese vigor, esa fuerza, esa valentía, para hacerse un nombre y para que los demás lo siguieran. Así muchas veces los religiosos tienen capacidades, son buenos oradores, son gente con un gran carisma, tienen aptitudes, conocimiento, saben tratar con la gente, tal vez ponen la mano en algo y les va bien, pero eso en vez de conducir a la gente a Dios, se hacen su propio nombre y su propia fama y terminan haciendo seguidores. Y ellos mismos dicen, usted está bajo mi cobertura. ¿Ha escuchado alguna vez esa palabra? Líbrenos el Señor. ¿Qué hombre puede dar cobertura a otro hombre? Es Dios. No sirve nada si este pastor que habla no lo dirige a Cristo, porque Él es el único que le va a dar lo que usted necesita. Yo no tengo nada, soy hombre como usted. Y necesito de Dios tanto como necesita usted. ¿Qué cobertura le puedo dar? En este tiempo han aparecido muchos que nos quieren dar cobertura. Usted no sabe, pero el pastor sí, y algunos hermanos que tal vez éramos de la junta de antes. Nos quieren dar cobertura, apóstoles, nos mandan mensajitos si quieren cobertura, quieren fichero de culto, quieren esto, personería jurídica. Si quieren trabajar bajo nuestro respaldo, queremos a Cristo. Y de que lo encontramos a Cristo no queremos más. Bendito es Dios. Gloria al Señor. Y para terminar, ¿sabe que el religioso se pasa de evento en evento? ¿Sí? Un evento aquí, ahora está viajando allá, y después está viajando en avión allá, y qué ocupado que es. Evento en evento, pero también busca los primeros lugares y ser reconocido. Y cuando otro religioso pasa y le va bien en su discurso, él se siente mal, porque ahora le toca a él y quiere superar al otro que pasó antes. Qué feo es vivir así, hermano. No tener un mensaje de Dios claro para la gente. Es muy triste la vida del religioso, porque siempre está alcanzando una zanahoria en un palo, que no la va a alcanzar nunca. Se enoja cuando no se los toma en cuenta. Si acá entrara un religioso y algún religioso importante y nosotros no le diéramos el lugar y el micrófono, se iría enojado y no viene más. ¿Es verdad lo que digo o no? Entonces el Señor nos ha ido sacando. Nos ha ido el Señor sacando de eso. Y nos ha ido mostrando lo verdaderamente importante, que es vivir la vida de Cristo. Es hablar de Cristo, hablar del Evangelio. Apocalipsis 18:4, lo que leíamos. Después oí otra voz que clamaba desde el cielo: pueblo mío, salgan de ella, no participen de sus pecados, o serán castigados junto con ella. ¿Quién? Esa Babilonia, que aún va a seguir estando, la que hace 5,000 años fue fundada, otra vez va a salir,
pero ha estado todo este tiempo, porque la Biblia dice que esa ciudad que se llama Babilonia está sentada sobre 7 colinas y sigue estando hasta el día de hoy. El otro día, en un discipulado, escuchábamos al Papa Francisco decía, la fe, las distintas corrientes de pensamiento, son como los idiomas. Suenan diferentes, pero todos tienen un solo propósito, llegar a Dios. Qué mentira tan diabólica y perversa. Solo Cristo es el camino. Hermanos, hasta que nos cansemos y no nos vamos a cansar, solo Cristo es el camino. Y si lo encontramos, no vamos a soltarnos más, porque ya vuelve el Señor. Cada vez vemos más confundida a la gente. Y los hombres que tienen un micrófono para hablar de Dios cada vez dicen peores cosas. Por eso el Señor sigue advirtiendo antes de que termine las páginas de la Biblia, pueblo mío, salgan de ella. Siempre lo ha dicho el Señor. Es el mensaje de la cruz. Es volvernos a la realidad de Dios en nosotros, la experiencia, caminar en la fe, creyendo en lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Y Él lo hizo todo. Él lo hizo todo. No tiene que hacer nada. Solamente recibir este regalo y apropiarse de este regalo. Bendito es Dios. Dios dará el pago. Y es la invitación a salir de este sistema. Todos los que aún no nacieron de nuevo, consideren este mensaje. Porque Dios sigue hablando y sigue invitando. ¿Y cómo es? Hablemos claro. Naciendo de agua y de espíritu. El bautismo no es para pertenecer a Casa de Pan o a cualquier congregación. El bautismo es un nuevo nacimiento. Al bautismo se lo ha degradado solamente a una forma, a un ritual. Se le ha dicho sacramento. Pero el bautismo es nuevo nacimiento, donde yo en el bautismo paso toda mi vida vieja sobre la vida de Cristo. Y Él carga todo mi pasado, todo. Y Él sabe qué hace, Él me viste con su justicia. Yo le paso mi pecado y Él me viste con su justicia. Por eso dice el Señor, ¿quién acusará a los escogidos del Señor si es Él el que los justifica? Él hizo eso, ese intercambio. Esto no se trata de cambiar. Esto se trata de un intercambio. No se olvide nunca. Cristo intercambió conmigo su pureza y su justicia. Yo que le di mis miserias y mi pecado. Bendito es Dios. Gracias por esta oportunidad, hermanos. Espero que se haya entendido. Me preocupé para ensamblar estas dos historias. Espero que se haya entendido. Y si no se entendió, lo volvemos a hacer, como hicimos la otra vez. Pero yo creo que sí. ¿Se entendió? Entonces dejemos acá nomás. No sigamos enseñando más. Dios les bendiga. Gracias, hermano.